Bueno, estamos en esta serie de You Will Make It, lo vas a lograr. Y creo que está supremamente interesante esta serie, además algo que todos necesitamos escuchar, cómo vamos a lograr salir adelante, cómo toda esta situación no nos va a afectar para mal, sino más bien va a ser usada de Dios para bendición en nuestras vidas. Porque es lo que Dios ha prometido, ¿no? Que todo obra para el bien de quienes lo aman. Usted se da cuenta que todo tiene una condición, ¿no? No dice todo obra para bien de todo ser humano, no. Todo obra para bien para los que aman al Señor. Entonces, toda promesa de Dios tiene una condición. Pero es importante entender que Dios quiere, Dios está interesado en que nosotros salgamos adelante. El deseo de Dios es que nosotros seamos bendecidos. A mí me encanta lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 18, porque dice, la senda de los justos, diga justos. ¿Quiénes son los justos? Pues los que han sido justificados, los que le pertenecemos al Señor, los hijos de Dios, cuyos pecados nos han sido perdonados, sí, por gracia, porque el Señor pagó por nuestros pecados. Y dice, la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Qué rico es saber que nuestro esplendor justamente es como la mañana cuando empieza a salir el sol y uno de pronto con los primeros rayos dice, oiga, ya se está haciendo de día. Pero a medida que va pasando el día hasta que el día llega a su plenitud, o sea, cuando llega a las 12 del día nos damos cuenta que cada vez hace más calorcito y que cada vez hay más luz, cada vez es más claro. Y eso justamente es lo que Dios quiere con respecto a nuestras vidas. Que la bendición, cuando nosotros llegamos a Él, se empiece a ver. Y simplemente en ese momento usted dice, oiga, Dios está bendiciendo a esta persona. Otros podrán decir eso de usted, pero a medida que va pasando el día, esa bendición no se apaga, sino que se va encendiendo más fuerte, produce más calor, produce más luz, y que a lo largo de su vida cada vez se va a ver más la luz, el brillo y la bendición de Dios en su vida. Ese es el deseo del Señor, que su bendición se vaya en aumento en su vida, que lo mejor sea lo que está por venir. Que cuando nosotros podamos mirar hacia adelante, independiente del panorama que esté teniendo el mundo, nosotros no tengamos nada que temer, sino que nosotros lo vivamos con expectativa, sabiendo que lo mejor está por venir. Dios no quiere que usted mire de aquí en adelante y diga, la economía se va a poner dura. Uy, me voy a quedar sin trabajo. Uy, me voy a enfermar. Uy, ¿qué va a pasar ahora? Dios no quiere que usted mire al futuro con temor. Dios quiere que usted lo mire con expectativa y que usted crea que lo mejor está por venir. Y justamente la Biblia cumple propósito para guiarnos, para que sí sea, para que lo mejor esté por venir en nuestras vidas. Ahora, sin Dios y su palabra, lo mejor no está por venir. Sin Dios y sin su palabra y sin nuestra obediencia, nosotros somos como ovejas sin pastor. Y el problema de una oveja que no tiene pastor es que es una oveja que está muy vulnerable a todos los depredadores, porque no tiene cómo defenderse. Además las ovejas son ciegas, entonces cada vez que caminan se meten en problemas. Y así somos nosotros cuando nosotros no estamos atentos al Señor, atentos a su palabra y no buscamos la obediencia. Somos como ovejas sin pastor, somos ciegos que vamos camino hacia la muerte. Pero con Dios en nuestros corazones, con su palabra como nuestra guía, Él nos conduce a lo mejor, a la mejor parte de nuestras vidas. La mejor parte de tu vida no está atrás, está al frente. Y creo que es importante volver a repetir eso, porque hay algunos que miran hacia atrás y dicen, ay, yo sí recuerdo en esa época en que yo. Miran como si la mejor parte de sus vidas ya se hubiera pasado, ¿no? Pero la palabra de Dios dice, es de necios decir que lo mejor está en el pasado. Porque para los justos la mejor parte de nuestras vidas está por venir. Lo mejor está por venir. Si tuviste un pasado bendecido, no te imaginas lo que va a ser tu futuro si tú le crees a Dios. Si tú le crees a Dios. Mira lo que nos dice Salmos capítulo 23, versículo 1 al 4. Salmos 23, creo que todos acá no lo sabemos porque justamente es la palabra que Dios nos dio para Full Life cuando arrancamos. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Eso ya debería ser suficiente. Cuando viene el coronavirus, cuando vienen los medios, cuando viene Facebook, cuando viene todo eso a traerle a usted unos panoramas oscuros, usted simplemente debería leer y decir, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y mire que no dice nada me va a faltar ni nada me faltó, es nada me falta. Es una promesa presente. Cada vez que usted la lea va a seguir diciendo nada me falta. No es como que usted la lee hoy y dice el Señor el pastor nada me falta y de pronto usted la lee en un mes cuando la situación se pone difícil y resulta que en la palabra ya cambió y dice el Señor mi pastor nada me faltó.
Es una promesa que lo va a acompañar a usted siempre en presente. No es una promesa futura, es una promesa presente. Así que mientras que sea presente, se va a cumplir. ¿Y sabe qué es lo bueno del presente? Que el presente es eterno. Para nosotros, hijos de Dios. El presente va a ser lo que nosotros estamos viviendo en este instante. Y como cuando nuestra fe está puesta en Jesucristo, aunque muramos, viviremos, quiere decir que siempre nos va a estar acompañando esta promesa. Nunca nada nos va a faltar. Y dice, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos como el coronavirus, la economía, X, Y, Z, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Amén. Entonces usted no está solo. El Señor está a su lado y con su vara de pastor Él lo reconforta. No hay nada que temer. Déjate guiar porque el Señor tiene un futuro grande y hermoso para ti. La única manera en que tú te podrías perder de este futuro grande y hermoso es si tú dejas de seguir al Señor. Si tú te pones a seguir tus temores, si tú te pones a seguir tu desobediencia, si tú te pones a seguir tu rebeldía, tu terquedad, todo eso es la única manera en que te vas a perder de todo lo que Dios tiene para ti. Lo único que tú tienes que hacer para vivir todo lo grande que Dios tiene para ti es confiar, es obedecer, es seguirlo a Él. Ahora hoy les quiero hablar a ustedes del libro de Nehemías. Es una historia justamente que nos cuenta este libro, en la cual el pueblo judío, después de haber salido del destierro, recordemos que ellos tenían su tierra, que es la tierra de Canaán, pero lastimosamente ellos se apartaron del Señor y se entregaron al pecado y a prácticas que el Señor llamaba que eran como pecaminosas, y a causa de su desobediencia ellos escogieron maldición en lugar de bendición. ¿Quién decide si tú eres bendecido o eres maldecido? ¿Quién decide? Tú mismo. Tú mismo. Entonces no digas, no, es que Él me maldijo. Si el Señor te dice, aquí te voy a escoger entre bendición o maldición, ¿qué importa si otros te maldicen? De hecho, la palabra dice, si te maldicen, ¿tú qué tienes que hacer? Bendice, bendice. No dice, no, si te maldicen, vaya y bañes en agua bendita para quitarse esas maldiciones, para que no le va a pasar nada malo. Tú eres el que decide si tú eres una persona bendecida o una persona maldita. Amén. Eso eres tú. Pero el pueblo de Israel escogió maldición en lugar de bendición porque decidió desobedecer a Dios y se olvidó de Dios y se salió de sus caminos. Y a causa de eso, lastimosamente, ellos perdieron su tierra y fueron llevados al cautiverio. Pero ya había pasado un gran tiempo, ya se había descansado la tierra, ya el Señor dio la orden, así que ellos pudieron volver nuevamente a sus tierras. Volvieron a volver específicamente a todo lo que fue la región de Judá y a Jerusalén. Y ellos vuelven allá con el ánimo de reconstruir Jerusalén, que es la ciudad santa. El templo ya había sido reconstruido, estoy hablando en tiempos de Nehemías, ellos ya habían reconstruido el templo. Sin embargo, en ese momento, a causa de las condiciones de pobreza que ellos tenían y a que las murallas estaban en ruinas, ellos estaban sufriendo una situación, estoy hablando de los repatriados, de calamidad y humillación. Era lo que ellos les decían, ¿cómo están? No, humillados y llenos de calamidad, porque no habían murallas reconstruidas. Ahora, ¿usted recuerda qué son las murallas? ¿Recuerda nuestra serie Live a Full Life? Nuestra serie Live a Full Life consistía en construir nuestras murallas, en poner cada área de nuestras vidas en orden para que de esa manera el enemigo no pueda entrar a robar, matar y destruir. Pero cuando un área de su vida no está en orden, lastimosamente usted está sin murallas y por ahí se mete el enemigo y produce en usted calamidad y humillación. Hay cristianos que se la pasan toda la vida viviendo calamidad y humillación. Y no es que Dios no los quiera bendecir, es que no han entendido que se tienen que reconstruir las murallas. Y las murallas se reconstruyen cuando usted empieza a construir cada área de su vida de acuerdo al orden que Dios a usted le ha dado. Pero bueno, esta era la situación de los repatriados. Ellos estaban sufriendo un tiempo de calamidad y humillación a causa de que las murallas estaban en ruinas, a pesar de que el templo estaba reconstruido. Así que este informe lo recibe Nehemías. Nehemías en ese momento era el copero del rey. Y él estaba en Susa, que era la capital del imperio persa. Entonces llegó alguien y él, oiga, ¿cómo están los que se volvieron a Jerusalén? Y le contó, miren, no, ellos a pesar de que el templo ya está bien, las murallas están en ruinas, entonces su situación es de calamidad y humillación. Y esto le causó un gran dolor en el corazón a Nehemías. Y entonces él empieza a clamarle a Dios, un clamor verdadero, no fue como una oración corta, realmente un clamor, y le dice, Señor, responde, manda una solución a tu pueblo.
Y adivinen cuál fue la solución que Dios envió. Nehemías. Nehemías es enviado justamente como solución para guiar el pueblo a la reconstrucción de la muralla. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque es común que lo que a ti te causa dolor sea un indicio de tu llamado con Dios. Pero no estoy hablando de, ay, sí, no es que me causa dolorcito. No, estoy hablando de aquello que te causa un dolor, que te hace orar, que te hace clamar, que te roba el sueño. Algo que tú dices, esto realmente me genera a mí una sensibilidad. Algo que está desordenado no, me molesta de una manera especial. Esa extra sensibilidad puede ser un indicio de tu llamado, o el llamado, lo que Dios te está llamando a hacer. Entonces, cuando nosotros vemos que algo no está bien, no simplemente escoger y decir, no, que alguien lo arregle. Es preguntar, Señor, lo estoy identificando que no está bien porque tú quieres que yo sea la solución. A través mío tú vas a solucionar. Entonces, no seas de los que te quejas cuando algo no está bien. Más bien disponte a ser usado por Dios para solucionarlo. Amén. Y bueno, entonces el Señor responde a Nehemías. Y Nehemías responde a ese llamado y es enviado a Jerusalén. Y después de vencer una serie de obstáculos, ya me estoy adelantando a todo lo que pasó en este capítulo, Jerusalén se pone en pie, porque la muralla ya está reconstruida. Pero no solamente eso, sino que pueden reiniciar tranquilamente todos los cultos al Señor, reconstruyen sus casas y pueden empezar a reflejar nuevamente la bendición. Pero, ¿cuál fue la estrategia que Dios usó para ponerlos a ellos en pie? ¿Cuál fue la estrategia que Dios usó para que aún en tiempos de adversidad, cuando estaban siendo atacados por los enemigos, ellos pudieron levantarse y ponerse en pie? Bueno, esa estrategia justamente la que vamos a ver en el día de hoy. Y Dios nos va a hablar a través de ella. El título de hoy es You Will Make It. Deja que sea Dios quien te guíe. Deja que sea Dios quien te guíe. Él tiene una estrategia. Hay veces que nosotros decimos, bueno, Señor, ¿cómo voy a salir de esta? Y empezamos a planear. Y el Señor te dice, ¿será que me puedes dejar entrar a mí a dar la estrategia? Yo ya sé cómo sacarte de esta situación. Deja que yo sea el que te guíe. Hay algunos que cargan con el peso de creer que ellos tienen que solucionar su vida. No, tú tienes que permitir que Dios te guíe hacia la solución. Pero Él es el que tiene el plan. ¿Siempre quién tiene el plan? El Señor. Y el Señor te va a dar a ti el plan. Y en Nehemías, justamente en su historia, podemos ver un proceso que cumplió 3 etapas. Y el orden en que ocurrió es supremamente importante. No podía haber ocurrido en desorden. Eso no es, el orden de los factores no altera el resultado. El resultado hubiera sido alterado si se hubiera alterado el orden. El orden es importante. Fue importante para el pueblo de Israel, como también es importante para cada uno de nosotros. Así que hoy vamos a ver los 3 órdenes en el orden en que deben ocurrir. Lo primero que el pueblo tenía que hacer era: ocúpate de Dios primero. Ocúpate de Dios primero. Yo quiero que entiendan, cuando los repatriados vuelven, ellos están saliendo justamente del cautiverio. Había arrancado por el imperio babilónico, ahora estaba el imperio persa, o sea, ya había pasado al babilónico, estaban en un nuevo imperio. Y en ese momento ellos son enviados para reconstruir Jerusalén. Cuando ellos llegan a Jerusalén, lo que encuentran es todo hecho pedazos. Pedazos, pedazos. De pronto el estado de nuestras vidas cuando llegamos a los pies del Señor, que todo era ruinas. El templo estaba hecho pedazos. Sus casas estaban hechas pedazos. Y la muralla estaba hecha pedazos. Entonces en ese momento ellos se enfrentan y dicen, bueno, ¿qué empezamos a reconstruir primero? ¿Cuál debe ser el orden en que nosotros tenemos que reconstruir esta ciudad? Y de pronto esa puede ser tu vida. O de pronto un área de tu vida en la que tú ves que todo está en ruinas y tú dices, bueno, ¿por dónde arranco? ¿Por dónde arranco? Y hay veces que uno no sabe por dónde arrancar y por eso uno nunca arranca. Pues hoy Dios te está diciendo, ocúpate de mí primero. Ocúpate de Dios primero. Estamos entendiendo, la ciudad estaba en ruinas, casas caídas, murallas derrumbadas, templo destruido. Ahora, si nosotros vamos a preguntarle al razonamiento humano, ¿qué es lo primero que uno hubiera reconstruido? ¿Su casa o no? Lo primero que yo hubiera llegado, oiga, no, el templo está en ruinas, la muralla está en ruinas, pero yo no tengo dónde vivir. Mi familia no tiene que vivir. Y cada uno más bien, pues vaya a reconstruir su casa, eso le va a dar techo, le va a dar seguridad a su familia. Después, según el razonamiento humano, uno que hubiera reconstruido. ¿La muralla o no? Estamos hablando de racionamiento humano. Reconstruye una muralla porque va a dar seguridad a la ciudad. Y después, de último, con lo que sobre y se alcanza, ¿qué reconstruyen? ¿El templo o no? El templo.
Y de pronto hubiera llegado algún pandereto desviado y hubiera dicho ahí: lo importante es alabar a Dios en cualquier lugar. Él no necesita un templo, Él no necesita todo eso, como uno los oye varias veces, ¿o no? Personas que llegan a las iglesias y ven de pronto luces bonitas y dicen: ¿qué tal este derroche? Con eso alimentarían cuántas bocas, ¿no? Pero llegan al concierto de Madonna y qué berraquera todas estas luces, mire toda la plata que le metieron a esto, ¿no? Porque al Señor sí es mejor dicho con pandereta y con ladrillos. Pero en el mundo sí tienen derecho a usarlo mejor. Pero usted no haga eso. Para Dios siempre tiene que ser mejor que para usted. Para Dios siempre tiene que ser mejor que para usted. Preocúpese si la casa del Señor es más bonita. Perdón, si su casa es más bonita que la casa del Señor. Preocúpese. Porque quiere decir que usted está pensando en usted primero y después en el Señor. Y estamos ahorita en nuestro templo y ustedes están viendo, los que están viniendo acá, los que están allá, no, aguanten. Curiosidad. ¿Qué sabe a mí que me encanta de este templo? Que los baños de este lugar son más bonitos que los de mi casa. Que la cocina de este lugar es más bonita que la de mi casa. Que los acabados de este lugar son más bonitos que los de mi casa. Y yo cuando entro, yo digo, y hay personas que cuando llegan y miren qué baños tan bonitos, es que ni en la casa de uno, yo digo, es que no deberían ser así en la casa de uno. Porque si fueran en la casa de uno, acá deberían ser entonces todavía mejores. Porque eso evidencia que un lugar ocupa a Dios en nuestros corazones. Pero bueno, según el razonamiento humano en ese momento sería como: ocúpate primero de tu propia casa, después de la muralla, y después con lo que alcance, y si sobra, te ocupas del templo del Señor. Que el Señor sea el último, que Él espere. Amén. Y fue justamente lo que ocurrió al principio, no en Nehemías, sino cuando llegaron los repatriados. Fue el razonamiento de ellos. Y empezó cada uno a ocuparse de su propia casa, a reconstruir su casa. Y lógicamente cuando Dios vio eso, en ese momento Dios habló. Dios habló y dijo lo que Él pensaba acerca de lo que estaba ocurriendo. Y lo encontramos en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 2 al 9. Y nos dice: así dice el Señor Todopoderoso. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino a mí esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Están en maldición. Están en maldición y dice: así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Yo te quiero preguntar algo. ¿A qué le das tú más importancia? ¿A la casa de Dios o a tu propia casa? ¿A qué le has invertido más? ¿A la casa del Señor o a tu propia casa? ¿Eres de los que cuando llegas a la casa de Dios miras a ver si hay algo, una gotera, algo que tú puedas solucionar, porque la casa de Dios tiene que estar en buen estado? ¿O nada más lo haces en tu propia casa? ¿Te ocupas primero de tu casa que la casa de Dios? Porque a Dios acá te está diciendo lo que Él piensa acerca de esto. Estos fueran personas que cuando ellos llegaron, empezaron cada uno a reconstruir su casa, a poner el techo, a asegurarse que su casa estuviera bien, y de pronto era problema de otros reconstruir el templo. O de pronto ellos decían: de verdad, apenas yo termine mi casa, ahí sí voy a empezar a invertir allá en el templo. Y eso ofendió a Dios. Porque el darle prioridad en su casa estaba dejando ver su orden de prioridades, el orden de prioridades de su vida. Yo no solamente te estoy hablando a ti de construir un edificio, yo te estoy diciendo a ti de construir la iglesia. Cuando
Tú primero le dedicas a tu trabajo, pero después tu familia, después tus cosas, tus hobbies, y el tiempo que sobre lo dedico a la iglesia. Cuando muestras un desinterés por el ministerio, cuando los domingos a causa del coronavirus ya se convirtieron en ver rápido la prédica o oírla en el carro y ya. ¿Qué pasó con el orden de prioridades? Dios dejó saber que lo primero que ellos se debían encargar para volver a prosperar debía ser de su templo. Y el templo es un cuadro de la iglesia. Es un cuadro de la iglesia. En ese momento podría significar simplemente construir un edificio al cual se usaban ladrillos. Pero en el Nuevo Testamento sabemos que la iglesia, los ladrillos, somos cada uno de nosotros. Y a mí me preocupa cuando yo veo una persona desanimada con el ministerio y no dándole prioridad a edificar lo que Dios nos llamó a edificar. Cuando empieza a hacer con el tiempo que sobra, con esa actitud, con el tiempo que sobra. Porque está primero pensando en ella, primero yo, después yo, después yo, después yo, y de último el Señor. Y el Señor acá les habló antes de construir casas, antes de construir la muralla, ustedes tienen que encargarse de mí. Y a causa de que así no era, ellos sembraban y no cosechaban. Ellos comían y no quedaban satisfechos. Ellos bebían y no se saciaban. Ellos se vestían pero no se abrigaban. Y su salario se salía como por un saco roto. En otras palabras, vivían vidas vacías y llenas de insatisfacción por el orden de prioridades que ellos tenían. Pero ¿por qué el templo se usa? Porque el templo siempre bíblicamente se usó para evidenciar cómo estaba la relación del pueblo con Dios. Siempre Dios lo usó para evidenciar si Él era lo primero. Y la Biblia nos muestra cómo cuando el pueblo era temeroso de Dios y Dios era lo primero en sus vidas, el templo siempre andaba hermoso y muy bien mantenido. Pero cuando el pueblo se enfriaba y Dios pasaba a ocupar un segundo lugar en sus vidas, el templo era descuidado. El estado del templo evidenciaba el estado de sus corazones. Pero ¿cómo aplica a ti? O sea, ¿qué lugar está ocupando Dios en tu corazón? Porque el único que engañas es a ti mismo cuando tú dices, no, Dios es lo primero en mi vida, pero sus intereses van siempre después de los tuyos. Y tú te ocupas en tus planes y después en los de Dios. Primero está tu casa y después está la de Él. Y eres de los que cuando Dios te hace un llamado, si tú tienes planes, no eres capaz de interrumpir tus planes, dejarlos ahí por ir a atender los de Él. Así que pregúntate lo mismo que se hubiera preguntado este pueblo. ¿Lo de Dios tiene que esperar hasta que tú soluciones lo tuyo? Porque cuando Dios es lo primero en tu vida, quiere decir que tú y todo lo demás vas a ocupar un segundo lugar. Tu esfuerzo, tiempo y recursos, el uso de los mismos evidencian si Dios ocupa el primer lugar en tu corazón. Mateo capítulo 6 versículo 33 nos dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Y lo sabemos tanto como teoría, pero lo estamos viviendo. ¿Estamos primero ocupándonos de lo de Dios, sabiendo que Él se ocupa de lo nuestro? Esta semana nos llamaba una persona, a mi esposa y a mí, que es miembro de nuestra iglesia, pero a quien Dios la movió a otra ciudad. Y nos llamaba y nos decía, pastores, tengo que contarles a ustedes un testimonio, quiero hacerlos partícipes del mismo. Y nos contaba cómo cuando nosotros arrancamos todo lo de Dios primero justamente en nuestro templo, ella tomó un dinerito que lo tenía reservado para su casa, pero lo veía como un imposible, siendo madre cabeza de hogar, lo veía como un imposible llegar ella a tener su casa.
Pero ella tomó un paso de fe. Ella dijo, ok, Dios va a ser primero. Y ella sembró Dios primero. Y ella pensó que iban a pasar años y años y años a que ella pudiera llegar a tener su casa. Me decía, mire pastores, no hay una manera humana de decir cómo esto ocurrió. Fue un milagro. Y nos estaba compartiendo cómo acababa de Dios regalarle su casa propia. Y es bonito ver cómo cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios, Dios se encarga de nosotros. Pero mientras que el Señor ocupa un segundo lugar, un segundo plano en nuestras vidas, lastimosamente nosotros vamos a ser de los que sembramos pero no cosechamos, comemos pero quedamos con hambre, bebemos pero quedamos insatisfechos, nos vestimos pero andamos con frío. Siempre insatisfechos. Lo primero que tú tienes que hacer es encargarte de Dios primero. Que tú no tengas casa, pero Él tenga casa. Lo segundo es reconstruye tus murallas. Y ahí es donde aparece Nehemías. Cuando Nehemías llega, las casas todavía están en ruinas. El templo ya está reconstruido, pero las casas están todavía en ruinas. Y muchos podrían ir, bueno, no, vamos a construir ahora las casas. Pero el Señor está en este momento diciendo, no, déjenme a mí guiarlos, porque yo sé cómo van a hacer para reconstruir esta ciudad. Así que les dice, reconstruyan las murallas. Una vez reconstruido el templo, Dios proveyó a un Nehemías, que tenía el propósito de guiar al pueblo en la reconstrucción de las murallas. Y estas tenían el propósito de impedir que el enemigo pudiera entrar a robarlos y que ellos pudieran empezar a prosperar. Dios proporciona un Nehemías siempre después de que será construido el templo, no antes. Dios proporciona un Nehemías solamente después de que el pueblo ha construido el templo. ¿Por qué no lo proporciona antes? Porque antes el pueblo no lo hubiera escuchado. Un pueblo que no le da el primer lugar a Dios es un pueblo que no oye la voz de Nehemías. Un pueblo que no le da el primer lugar a Dios es un pueblo que deja de escuchar la voz de Nehemías. De hecho, se ponen a pelear con los Nehemías que Dios les ha dado. Y los resisten y no estoy de acuerdo con lo que el pastor está diciendo. Y y se la pasan peleando con Nehemías porque no reciben la palabra con humildad. Dios solamente provee un Nehemías después de que ya está reconstruido su templo. En otras palabras, Dios dijo, voy a esperar a que este pueblo me dé el primer lugar para mandarles Nehemías. Si les hubiera mandado a Nehemías antes de que el pueblo le hubiera dado el primer lugar, Nehemías hubiera llegado y ellos no le hubieran hecho caso, no le hubieran obedecido, hubiera sido una pérdida de tiempo, hubiera sido un desgaste. El pueblo hubiera resistido a Nehemías. Ahora, ¿ustedes creen, nosotros estamos en una iglesia, ustedes creen que el Señor le da a un pastor ovejas por amor al pastor? ¿O ustedes creen que el Señor le da a las ovejas un pastor por amor a las ovejas? El segundo, ¿no es cierto? Es lo que la palabra promete. Dice, les daré pastores conformes a mi corazón. Le está hablando siempre a las ovejas. Cuando el rey David empieza a reinar y también su hijo, las personas que venían decían, ya entendí que por amor, el amor de Dios a su pueblo les ha entregado este rey. Siempre que el Señor provee un Nehemías es por amor a su pueblo. Siempre es por amor a su pueblo. El hecho de que tú tengas un pastor que te haya sido proveído es porque Dios te ama. No es que el Señor diga, no, mire, yo amo tanto a Pedro que lo va a llenar de ovejas. No, es al revés. Amo tanto a mis ovejas que voy a lidiar con este Pedro para que sea un pastor para ellas. Un pastor, un líder espiritual, es una manifestación del amor de Dios para las vidas de las ovejas. Porque Dios me ama, Dios me ha dado un pastor que es el pastor Frank. Porque Dios me ama, me ha dado un pastor. Y es importante que tú lo entiendas. Que Dios a ti te ha dado líderes y te ha dado pastores porque te ama a ti muchísimo. Y cada vez que tú veas a tus líderes y cada vez que tú veas a tus pastores, es importante que tú recuerdes que ellos son una expresión del amor a Dios hacia tu vida. Porque si Dios no te amara, no te mandaría a ti pastores ni líderes. Pero vuelvo y lo repito. Alguien que no le ha dado el primer lugar a Dios en su corazón
nunca va a escuchar a un Nehemías, sino lo va a resistir. Alguien que no ha tomado la decisión de darle el primer lugar a Dios en su vida, no va a escuchar jamás a los Nehemías. Y si tú no estás escuchando a tu Nehemías, es importante que tú escudriñes tu corazón. Y te des cuenta si de pronto, sin ni siquiera haberte dado cuenta, ya Dios no está ocupando el primer lugar. Porque sus intereses no están por encima de los tuyos. Sus planes no están por encima de los tuyos. Pero ¿quiénes son Nehemías? Creo que ya todo lo vamos entendiendo. Todo lo que Dios te proporciona para que tú levantes tus murallas, para que tú cierres las brechas, para evitar que el enemigo te siga robando y siga frenando tu avance. Esos son los Nehemías. Todo lo que Dios te proporciona para que tú cierres las brechas, para que el enemigo no te pueda seguir robando. Así que son pastores, son líderes, es la palabra de Dios. Esos son los Nehemías. Y hay personas que hay veces que a mí me han dicho, uy pastor, últimamente usted está en fuego, Dios lo está usando, ¿de verdad que Dios me está hablando tanto a través de usted? Y yo te lo voy a aclarar a esas personas, yo no soy el que he cambiado. No es que Dios diga, te voy a dar más unción, hoy me caíste bien, te voy a dar más unción. Yo no soy el que he cambiado. El que ha cambiado es el corazón de estas personas. Que se les han oído se les han abierto sus oídos espirituales porque le han decidido dar el primer lugar en su corazón al Señor. Y por eso lo están escuchando. Nehemías solamente es proporcionado cuando tú le das el primer lugar al Señor en tu corazón. Ahora, hay personas que leen la Biblia y no la entienden. Si a ti te pasa eso, es tiempo de tú mirarte realmente si tú ya le diste el primer lugar en tu corazón al Señor. Porque si tú no estás, si el Señor no te está hablando a través de su palabra, hay algo que está mal en ti. Y no es como que Dios diga, no, a este no le quiero hablar. Dios nos quiere hablar a todos. Es porque lo estás dejando de escuchar. Cuando tú dejas de escuchar a Dios a través del Nehemías, no culpes a Nehemías. Examina tu corazón. Porque el Dios nos ha dicho en su palabra que Él siempre nos habla. Y Job capítulo 33, versículo 14 dice, Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Mira lo que nos está diciendo esta palabra, que nosotros somos los que no percibimos, Él no es el que deja de hablar. Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Recuerda que la mujer también fue diseñada a imagen y semejanza de Dios, por eso hablan tanto. Se parecen a Dios, tal. Dios no deja de hablar, tú dejas de escuchar. Y un corazón permite, o cuando un corazón permite que algo diferente a Dios ocupe el trono, ese corazón se ensordece. Dejas de escuchar a Nehemías. Así que examina tu corazón porque es posible que esté contaminado. Y puede ser que algo haya desbancado a Dios. Puede ser falta de perdón, pueden ser temores, puede ser que tú has cedido al pecado, puede ser que no has sanado una experiencia pasada. Entonces tú tuviste una experiencia pasada, de pronto en otra iglesia, con otro pastor, y tuviste una mala experiencia porque esa persona se aprovechó de ti. Entonces ahora tú estás en modo reactivo. Cada vez que a ti te... No, yo no volveré a hacer, yo no volveré a servir, ahora primero mi familia, y estás en un modo reactivo. Estás orando por la herida. Pero con un corazón está sano, escucha a Dios y es usado por Dios. Pero un corazón que está dañado, lastimosamente, lo único que hace es resistir a Nehemías y todo lo que Nehemías dice y genera una terquedad y un orgullo y una altivez. En vez de aceptar lo que Dios está haciendo a través de un Nehemías, ellos se convierten en los propios Nehemías. Ellos dicen, no, lo que toca hacer, y empiezan, es que ese pastor está equivocado, ese líder está equivocado, y empiezan a creer que saben más. Pero cuando tú obras así, tú eres un necio, porque el pastor o el líder no saben más porque sean superiores a ti, saben más porque Dios los puso con autoridad y Dios es fiel de dar sabiduría a esa autoridad para guiar a su pueblo. Así que cuando tú estás resistiendo
la dirección y la sabiduría que viene a través de un pastor o de un líder, tú estás resistiendo la sabiduría que viene de Dios, y cuando tú crees que te la sabes por encima de esa persona, cree que realmente te la sabes por encima de Dios. Porque en el reino de los cielos no es la experiencia la que nos da la autoridad. Es Dios el que la da, y Dios da sabiduría, que déjame decirte que es más sabia que la misma experiencia. Ahora, si tú estás escuchando en Nehemías, levanta las murallas. Pon en práctica lo que estás escuchando. Obedece la instrucción. Porque cuando tú obedeces a Dios, tú levantas murallas que te protegen. Pero cuando tú desobedeces lo que Dios te está diciendo, tú abres brechas que el enemigo va a usar para entrar a robar, matar y destruir en tu vida. Amén. Lo que nos lleva al tercer punto. Ya te encargaste de Dios primero. Ya reconstruiste las murallas. Ahora estás a salvo. Ahora el tercer punto es: reconstruye tu casa. Reconstruye tu casa. Y es bueno saber que Dios quiere proporcionarte una familia saludable. Y que el mayor interés de Dios con respecto a ti es bendecirte y bendecir tus relaciones. O sea, entendamos que Dios fue el que dijo, cuando le preguntaron que cuál era el mandamiento más importante, ¿qué fue lo que Dios dijo? Amar a Dios por encima de todas las cosas. En otras palabras, Él está diciendo: lo más importante es tu relación con Dios. Amar a Dios por encima de todas las cosas, lo más importante es que tú mantengas una relación con Dios muy saludable. Esa realmente fue la respuesta. Pero después, sin que siquiera le preguntaran, porque no le dijeron: bueno, ¿y cuál es el segundo más importante? Se da cuenta que le dijeron: ¿cuál es el más importante? Y él respondió. Pero sin que le preguntaran, dijeron: no, espere, hay uno que también es bien importante, es similar a este. Es el segundo más importante. Sin que le preguntaran, el Señor respondió: pero el segundo más importante es: ama al prójimo como a ti mismo. En otras palabras, tu relación con las demás personas. Lo más importante es tu relación con Dios y tu relación con el prójimo. Y esto arranca en tu familia. Esto arranca en tu familia. Hay muchos que arrancan primero en sus casas y que pueden alegar y decir: no, es que qué pena con ustedes, pero yo antes voy a dedicarme a mi familia y después a la obra de Dios. Pero entonces terminan viviendo casas, como lo describe la palabra, bajo maldición, que no prosperan, porque primero se encargaron de sus casas y dejaron descuidada la casa de Dios. Pero cuando tú te encargas primero de Dios, el Señor después te reconstruye tu casa. Entonces no es que Dios está esperando que tú descuides tu familia, es que Dios te dice: la única manera en que no la vas a descuidar es si te encargas de mi casa primero. Es la única manera. Porque vas a estar bajo mi bendición. El Señor quiere reconstruir tu casa. Porque hay algunos que asocian con primero ocuparse de la iglesia y después con que no, es que entonces por la iglesia voy a descuidar mi familia. Eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere equiparte para que tú empieces a reconstruir, y el lugar donde tú vas a empezar a reconstruir una vez que tú te has encargado de Él es tu propia familia, tu propia casa. Y cuando nosotros damos cuenta todo el proceso de reconstrucción del templo, siempre la forma en que Nehemías ubicaba a las diferentes personas que estaban trabajando era por familias. Las mismas familias ayudan a la reconstrucción del templo, las mismas familias trabajan en la reconstrucción de la muralla. En otras palabras, el Señor no te está diciendo que descuides a tu familia para encargarte de la casa del Señor. El Señor te está diciendo: involucra a tu familia en la reconstrucción de la casa del Señor. ¿Entiendes la diferencia? No es déjalos afuera mientras que tú te encargas de la casa de Dios. Es éntralos, involúcralos en la reconstrucción de la casa de Dios. Y la palabra nos dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Déjalo ahí en pantalla.
Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Acá justamente lo que este versículo nos está diciendo es que nuestra capacidad de amar de una manera correcta siempre va a venir como resultado de tener una relación con Dios de una manera correcta. Y el amor es la base para construir nuestros hogares, nuestras familias y toda relación. Así que ocuparnos de producir mientras que nosotros estamos dejando de experimentar y conocer el verdadero amor es trabajar en vano. Pero que una vez que nosotros estamos completamente sumergidos en Dios, Dios nos va a permitir usar todo eso para ir a reconstruir nuestras relaciones. Qué hermoso saber que Dios es amor y que conocerlo a Él debe traer como resultado el amar a las demás personas de una manera correcta. ¿Ya te has ocupado de que Dios sea lo primero en tu vida? ¿Ya has reconstruido las murallas? Bueno, ahora Dios está trabajando en reconstruir tu casa, en sanar tu familia, en darte familia, en darle vida a tu matrimonio, en reunir a tus hijos, en sanar tus relaciones, en darte buenas y nuevas amistades. Y hay varios que sus casas están en ruinas y ellos vienen proponiéndose levantar aquello que está en ruinas. Estoy proponiéndose. Cuando el pastor te dice 10, porque tú debes decir, escucha tu Nehemías. Hay varios que sus casas están en ruinas a pesar de que ellos vienen proponiéndose levantarlas. Y su esfuerzo es en vano, porque aunque siembran no cosechan, aunque comen no están satisfechos, aunque beben no logran saciarse, aunque se visten no logran abrigarse, y el salario se les va como por saco roto. Y hoy el Señor te dice en Ageo capítulo 1 versículo 9, ¿por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Darle el primer lugar en nuestro corazón al Señor es permitir que Él reconstruya nuestra vida. Y acá viene la diferencia entre proponerse y disponerse. ¿Recuerdas que ahorita te dice repetir proponerte? Proponerte es que tú lo intentes solo, es que tú lo hagas en tus fuerzas. Pero lastimosamente tu esfuerzo va a ser en vano, vas a terminar frustrado y vas a terminar botando la toalla. El Señor te invita más bien a disponerte. Y la diferencia entre proponerte y disponerte es que tú te propones hacerlo, tú te dispones a ser guiado para lograrlo. Disponerse es permitir que Dios te guíe y es hacerlo en las fuerzas de Él. Y hay varios que están cansados porque tratan de levantar su vida proponiéndose sacarla adelante. Y el Señor te dice, no tienes que desgastarte sin obtener resultados. Deja de proponerte, empieza a disponerte. En otras palabras, deja que yo sea quien te guíe, te dice el Señor. Deja que yo sea el que te guíe. Yo te quiero mostrar cuál es el esfuerzo y en qué dirección tú lo debes llevar a cabo. La palabra nos dice en Apocalipsis 21, versículo 21, versículo 5, uno de mis versículos favoritos. Y es donde Jesús nos habla diciendo, yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas. Él hace nuevo lo que parece ya no servir. ¿Cómo Dios te levantará? Muy sencillo. Dale el primer lugar a Él. Levantas tus murallas y deja que Dios te guíe a reconstruir tu casa. Esto es You Will Make It. Deja que sea Dios quien te guía. Que Dios te bendiga.